there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y yo voy a ser su anfitrión el día de hoy junto con el panel, miembros del panel, Dave Smith, Dr. David Watts, tenemos al Dr. Jimmy Dupree y al pastor Jonathan Steele. Estamos aquí para hablar de Romanos capítulo 8, versículos 17 y más allá. Así que esperamos que hayan estado disfrutando del estudio en la palabra al viajar a través del libro de Romanos, especialmente el capítulo 8, que es de importancia vital comprender qué es lo que Pablo nos ha estado enseñando. Del capítulo 6 en adelante, la mayoría de la escolaridad está de acuerdo que Pablo ha estado tratando con los pensamientos de la santificación. Rápidamente, Romanos capítulo del 1 al 3, todos somos culpables ante Dios, capítulos 4 y 5, el gran tema de la justificación, capítulos 6, 7 y 8, luego la santificación. Capítulo 6, él trata con cómo la humanidad fue libre del dominio del pecado siendo unido a Cristo. En Romanos 7, él nos advierte que una relación con la ley, reglas o rutinas, no es malo tener disciplinas, pero es malo tener fe en esas disciplinas. La fe debe estar en Cristo y lo que Él ha hecho, y no en usted. Y el capítulo 7, una vez más, como ya dijimos una y otra vez, Pablo simplemente presenta la idea de que aún un hombre nacido de nuevo, conocedor de Dios, tiene la capacidad de vivir para Dios con sus propias fuerzas. Soy carnal, vendido al pecado. Sé que en mi carne no mora el bien. Miserable de mí, ¿quién nos libertará de esta muerte, este pecado de muerte? Entonces, eso lo escribe en tiempo presente, y mientras él escribe Romanos en su escritorio en Corinto, definiendo al creyente como alguien en sí mismo que es incapaz de vivir para Dios. Así que debemos procesar los medios del nuevo pacto, que es la gracia y la fe. Y en el capítulo 8 él enfatiza todo esto, que aunque nosotros somos o estamos justificados, es importante que aprendamos a vivir nuestra experiencia cristiana siguiendo el Espíritu. Y el Espíritu siempre nos llevará a la fe en Cristo y su obra consumada. Cuando esa es la verdad, cuando esa es en realidad en su vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces comúnmente, o más bien debiera decir que, bueno, no es comúnmente lo que quiero decir, sino que consistentemente se activa y comienza a obrar a su favor, y ya no es usted el que hace la obra, sino que Dios obra en usted. Damos el hacer y el querer de su buena voluntad, y de eso sale la experiencia cristiana. Él nos advierte una vez más que no es andar conforme a la carne, ser carnalmente, o ser carnal, o tener la mente puesta en la carne. Nos enseña que hay un poder de avivamiento, un poder sobrenatural que viene de la ley del Espíritu de vida, cuando nuestra fe está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Y en la última semana más o menos hemos cubierto lo que yo he llamado beneficios, 4 beneficios en particular, como resultado de movernos a través del proceso correctamente de la santificación. Primeramente, hay vida abundante, la habilidad de poner a muerte o de hacer morir las obras de la carne y encontrar victoria sobre el pecado de manera consistente. Número 2, dirigidos por el Espíritu. El Espíritu nos guía, no apagamos su voz, ni apagamos su dirección, ni su guía. Y número 3, hay una seguridad que nos es dada por el Espíritu, que nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y necesitamos eso mientras confiamos y viajamos a través de este proceso de santificación. Y la última vez que estuvimos juntos, vimos el 4º beneficio de ser heredero, un coheredero con Cristo Jesús, como resultado de nuestra unión con Cristo y nuestra dirección correcta, la dirección cristiana de fe en Cristo, fe y gracia, fe en lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Nosotros, bueno, lo voy a decir de esta manera, tenemos acceso a todos los beneficios
que Cristo murió para proveernos. Y hablamos de esto un poco en el último programa, siendo coherederos con Cristo. Cualquier cosa que Él se haya ganado a través de su viaje terrenal aquí, cualquier cosa que haya recibido por el Padre, ahora es nuestro también. Y miren qué beneficio. Pero en el versículo 17, en la primera mitad del 17, la escolaridad lo diría como 17a, nos habla acerca de ser coherederos. Pero cuando llegamos al 17b, a la segunda mitad, van a ver un cambio y vamos a hablar de esto el día de hoy. Hermanos, ¿algún pensamiento antes de entrar a eso? ¿Algún comentario? Muy bien. David, ¿por qué no nos fijamos en el capítulo 8, 17 y leemos de ahí en adelante, por favor? Y si hijos, Hijos de Dios, también herederos, un privilegio, herederos de Dios el enriquecimiento más alto de todos. y coherederos de Cristo. Todo lo que pertenece a Cristo nos pertenece por medio de la cruz que fue realizada por nosotros. Ahora, cuando llegamos a este próximo segmento del versículo, quiero que se fijen de que sí, aparentemente hay un cambio de tema. David, Si es que padecemos juntamente con Él, no se refiere al simplemente sufrimiento, más bien al sufrimiento con Él, referente a su sufrimiento en la cruz, que nos trajo la victoria total. para que juntamente con Él seamos glorificados. Él ha sido glorificado y seremos nosotros glorificados, todo hecho posible por la cruz. Versículo 18, por favor. Porque tengo por cierto que en este tiempo presente se padece. Se refiere al mundo y su condición debido a la caída. No es de comparar con la gloria venidera. La gloria de la época del futuro venidero no tendrá nada que ver con la miseria de esta época presente. Que en nosotros ha de ser manifestada. Nuestra gloria será una gloria reflectora que viene de Cristo. Hermanos, Pablo ha definido la santificación, él ha definido cómo es llevado a cabo y cómo tiene que obrar en nuestras vidas. Y por supuesto, todos nosotros aquí en el panel automáticamente diríamos que vivir para Cristo es lo mejor que hubiéramos podido hacer. Y es la vida más poderosa que usted pueda llegar a experimentar, amén. Amén. Pero cuando nosotros nos enfocamos en este cristianismo como Pablo lo ve, de la manera como él lo describe, y nosotros lo vivimos como él dice que debemos vivirlo, es evidente que vamos a enfrentarnos a oposición, vamos a tener que lidiar con la oposición. Y yo creo que como cristianos, a veces nosotros fallamos en preparar a nuestros miembros, a nuestra gente como pastores y maestros, y nosotros le pintamos una imagen de que todo va a estar bien, que si venimos a Cristo nunca vamos a tener un problema. Pero en este proceso de santificación, a veces las cosas se ponen un poco feas. Pudiera decir que se ponen un poco fuertes, aún hasta se pueden poner un poco dolorosas. Miren, hay una oposición y yo siempre, al estar enseñándolo a través de los años en el Instituto Bíblico, yo tomé esta sección y la titulé Ahora que entienden la santificación, prepárense para los gemidos. ¿Qué significa esto? Bueno, si leemos en el versículo 25, podremos ver cómo es que todo eso llega. Y hermanos, ¿creen ustedes que nosotros decimos lo suficiente de lo que tenemos que enfrentar como cristianos para la gente? Me está diciendo entonces que ahora he llegado a este conocimiento de cómo ser santificado y el diablo no me va a dejar en paz. Así es. Y que voy a tener que tratar con los sufrimientos, tengo que tratar con estas cosas que van a presentarse en la vida. Eso es lo que yo creo que Pablo está tratando de decir. Y si usted se fija en el contexto completamente hasta el final del capítulo 8, él ahora está animando al creyente que va a enfrentar esta oposición. Y cuando en los 80s, en las cruzadas, el hermano Swagger utilizó el término una y otra vez. Él dice, con el diablo no hay ningún problema que se evite. Una batalla constante. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Ahora, yo no estoy discutiendo con el hermano Swagger en cuanto a las notas del sufrimiento de Cristo, que es lo que provee para nosotros
la entrada al cristianismo y no tenemos que sufrir como Cristo sufrió. Sin embargo, hay una verdad que el discípulo va a ser como su Señor. Como el mundo trató a Cristo, así tratará el mundo a nuestra vida. Y si usted comienza a predicar a Cristo y la cruz como el medio de santificación en la vida cristiana de hoy, ¿encontrará usted la oposición? Hay muchas personas que una vez que son salvos piensan, bueno, alabado a Dios, soy salvo, ya se han terminado mis problemas. Mas, sin embargo, la realidad es que para algunos solo está comenzando. Jesús mismo nos enseñó en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas yo os he dicho para que mi gozo y mi paz permanezca en vosotros. En este mundo tendréis aflicciones. ¿Tendrá qué? Aflicciones. ¿De vez en cuando o cuánto? Eso sería bueno. Sí. Pero ten ánimo, yo he vencido el mundo. Entonces él está advirtiéndole a los discípulos a lo que le iba a suceder. Sí, y una vez, si usted cree en un momento que nosotros estamos tomando esta vida cristiana y la estamos nosotros descartando diciendo no vale la pena, no es lo que estamos diciendo en lo absoluto, pero tienen que estar preparados de corazón para la oposición que va a llegar. Creo que la oposición religiosa de cristianos que se han entregado a una ética de trabajo en vez de fe y gracia probablemente es de las más dolorosas en cuanto a las oposiciones que vamos a enfrentar. Y la cosa, usted lo ha dicho varias veces, hablando de, bueno, si la vida no se vuelve fácil como cristiano, ¿por qué voy a ser cristiano? Mi respuesta para eso es, no importa lo que voy a sufrir, no importa lo que la vida me va a dar. La Biblia dice que va a llover sobre lo justo y lo injusto. Solo porque soy salvo no quiere decir que voy a ser excluido de unas cosas. Realmente, si no soy salvo, soy más propuesto para que me sucedan las cosas porque no hay protección. No hay ninguna protección de cómo Dios tiene en su pueblo. Entonces sí, a veces se vuelven difícil pero cuando soy cristiano, ahora hay un punto para ese sufrimiento. Y como hemos hablado antes de que el sufrimiento ahora nos trae algo, purifica mi fe, me ayuda a descansar en Dios en eso. Hay un punto en lo que yo estoy pasando versus si no soy salvo todavía voy a pasar a dificultades. Pero ¿cuál es el punto? Ya no hay refinamiento. Y creo también que realmente quiero enfatizar esto. La diferencia entre el sufrimiento impío o secular de aquel tipo que no conoce al Señor y el cristiano que sufre algo es que nosotros tenemos la garantía, la acaba de leer usted, doctor, que la presencia del Señor. Así es. Justo en medio de aquella cosa que estamos luchando y tratando de hacer, el Espíritu Santo en nosotros puede dar consuelo y dar dirección y puede traer esperanza. El mundo no tiene eso. Sí, usted lo hizo claro de que el Hijo de Dios no va a estar inmune de sufrimiento y pruebas. Usted mismo está en una prueba física. Mientras usted está en esa prueba, no es porque la falta de fe, no es por el pecado, es porque vivimos en un cuerpo corruptible por la caída. Entonces todos estamos susceptibles. Yo he visto bastantes personas que aman a Dios, que han pasado problemas físicos que han sido bien difíciles para ellos. Y miramos eso. Yo he estado en el ministerio por 25 años. La mayoría de ustedes han estado más que eso, han visto eso. En medio de esta prueba más grande física de su vida en la cual se encuentra, ¿dónde estuviera usted sin la paz de Dios? Ni siquiera quisiera pensar en ello, para ser honesto. Más allá de desesperanzado, más allá de no tener esperanza. Lo peor de todo es que mi esposa se llevó todos los chocolates. Eso sería el problema. Esa es tribulación. Escuchen, yo pasé la Navidad sin
una dona de chocolate. ¿Se pueden imaginar? Ay, 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 sufrimiento, sí. Eso es sufrimiento, sí. Sí. Pero ya hablando en serio, el poder de Dios que reside en el creyente nos ayuda a viajar a través de todo esto. Cuando uno vive, cuando pasas por las aguas, no te negarán, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te quemará, Correcto. por el fuego no te quemará. Son promesas de Dios que Dios le hace a todo y cada creyente. Entonces, aunque yo no quiero hablar del sufrimiento como una constante crítica de la experiencia cristiana, no, Dios no quiera que pase eso, pero si no estamos preparados para lidiar con algunas de las cosas que van a llegar a nuestra vida, si somos sorprendidos, entonces nuestra fe pudiera estar en peligro. Pudiéramos estar o pudiéramos ser destronados por lo que Dios pueda permitir, y esas preguntas aún van a atormentarnos a veces. Yo pienso que podemos tener confianza de que esas cosas suceden con un propósito. Sí. Dios permite cosas en nuestra vida. Bueno, entonces Dios orquesta el sufrimiento en la vida de un creyente. Lo permite. Muy bien. Bueno, Él lo permite, Él está a cargo, ¿cierto? Eso es lo que todos lo decimos, ¿verdad? Otra vez hay un propósito en todo lo que permite en nuestra vida. Él es como un maestro. La mayoría de nosotros somos maestros, hemos sido maestros. Nosotros damos exámenes. Los estudiantes no les gustan los exámenes, pero hay un plan y hay un propósito para toda prueba que da un maestro. Dios es el maestro perfecto. Él tiene una lección para cada persona, para ayudarle a crecer. Hermano Swagger, yo lo he repetido varias veces, hermano Swagger en uno de sus libros dice, problemas nos ayudan a entendernos mejor y a entender a Dios mejor. Sí, en mi vida, en el año 2017, probablemente fue el peor año de mi vida adulta. En el año 2017 yo fui despedido de mi universidad anterior porque mi trabajo terminó, no tenían el presupuesto para tener al presidente de los decanos y se detuvieron, o más bien se deshicieron de esa posición. Mi suegro murió, mi cuñado encontró a mi suegro en su habitación muerto en el suelo. Mi suegra y mi cuñada, meses después, ambas sufrieron la destrucción de su hogar por el huracán Harvey, lluvias que cayeron en la casa y tuvieron que, que destruyeron toda la casa. Mi sobrino sufrió de una enfermedad rara de sangre, fue a Houston para tratamiento, no sabía qué estaba pasando con esto, parecía como que una iglesia en la que yo estaba tratando de servir, eso no funcionó y estaba yo tratando de encontrar qué estaba pasando. Le dije yo, Dios, estoy en medio de mi programa doctoral, ¿por qué estoy haciendo este programa doctoral? Nada de esto tiene sentido, estoy tratando de ayudar con estas víctimas de huracán, estoy tratando de hacer todo esto. Y fue una cosa tras la otra, tras la otra, tras la otra. Y yo sé que para mí, de las muchas lecciones que Dios me estaba mostrando a través de ese tiempo, ese periodo terrible, y todos tenemos ese tipo de años en los que pensamos, bueno, gracias a Dios que ya terminó ese año. Y decimos, gracias a Dios que esto ya terminó. Pero yo sé que en ese año en particular, Dios quitó todo en mi vida de lo que yo tuve que completamente depender de Él. Yo tuve que depender completamente de Él porque perdí mi trabajo, perdí mi ministerio en el que yo estaba. Y bueno, fue destrucción tratando de ayudar amigos, familia. El huracán Harvey en el sureste de Texas, 49 pulgadas de lluvia en solamente unos días. Si usted lo hace en cualquier área, las cosas se van a inundar y alrededor de aquí ustedes conocen eso con el proceso de demolición y de seguro y de reconstrucción. Así que todas estas cosas, todo esto para mí era como que, bueno, Señor, pruebas y sufrimiento no van a llevarnos como creyentes, aún como pastor, aún como predicador, aún como maestro. Así que
yo había ya despojado de todo, tuve que confiar completamente de ti, porque yo no tengo la respuesta. Yo no puedo solucionar esto en mis propias fuerzas, yo no puedo solucionar esto en mi propia sabiduría. Necesito confiar completamente en ti. Y todo eso es parte del proceso que estamos aprendiendo como hijos de Dios. Jesús pasó por el mismo proceso. Sí. Y aún antes de que comenzara su ministerio, él pasó por un ataque muy furioso del enemigo, 40 días de constante ataque, y pasó por esa experiencia del desierto perfectamente. Pero si usted se fija en Israel, y creo que es en Deuteronomio capítulo 8, usted encontrará que ellos no hicieron un muy buen trabajo. Sin embargo, Dios estaba refinando ese proceso. Isaías diría de nuestro Padre Celestial: tus caminos no son mis caminos, y mis pensamientos no son tus pensamientos. La familia Collinsworth canta una alabanza similar y dice: quiero que los montes sean Ujú. removidos y las montañas que quieres que yo escale. Así que nuestros pensamientos no son suyos, ni los míos los de él. Pero mi Padre Celestial, aunque yo viaje a través de una dificultad, de tiempos, periodos de tiempos, situaciones o circunstancias, yo aprendo a confiar en él. Regresemos al Proverbios, aprendimos cuando éramos niños. Confíen en el Señor con todo su corazón y no dependan de su entendimiento. Aún estamos tratando de aprender eso. Santificación por fe y gracia es una fuerte acertación de una necesidad de confiar en Dios y no en uno mismo. Morir al yo a diario. Esa es la exhortación. Así que este proceso nos presenta a la gente que está en contra de nosotros, a los poderes de las tinieblas que traten de oponerse a nosotros, y ustedes van a tener que estar listos para la oposición. Así que no estamos tratando de crear una situación de muerte y condenación para usted, no es lo que estamos haciendo. Este hombre llega al estudio todos los días y dice: yo estoy excelentemente excelente. Excelentemente excelente. Yo no sé qué es lo que excelentemente excelente es, pero él sí está seguro. Y es una actitud que es buena tener como cristiano. Amén. Amén. Miren, yo prefiero estar alrededor de alguien que está excelentemente excelente que de uno y que anda ahí quejándose todo el tiempo. Yo no quiero estar alrededor de ese. Ay de mí, sí, todos los demás. Yo prefiero estar alrededor de una actitud positiva, pero aún con esa actitud positiva tiene que estar al tanto de la enseñanza bíblica, que nosotros pasaremos por ciertas cosas en esta vida. Podemos esperarlo, especialmente cuando comenzamos a hacerlo de la manera de Dios. Aceptamos una separación del mundo. Mucha de la iglesia el día de hoy está unida al mundo, no se pueden separar. Así que cuando usted llega y el Espíritu de Dios comienza a decir: no, no vayas para allá, no, no hagas eso, no, 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 no. No estoy hablando yo de legalismo, no estoy hablando yo de, no, estoy hablando yo de separación del corazón que dice: yo no puedo hacer eso ya, yo no puedo ver eso, no puedo escuchar eso, no puedo ser parte de eso, no porque yo sea mejor que usted, sino porque yo simplemente siento que no es de agrado al Señor. Cuando usted comienza a hacer ese tipo de decisiones, usted no va a ser el hombre más popular de la universidad, tal vez no va a ser el más popular de su iglesia. Y este tipo de cosas comenzaron a añadirse. Pero en el versículo 18, si es posible, por favor, leámoslo ahora mismo otra vez. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo presenta se padece, Se refiere al mundo y su condición debido a la caída. no es de comparar con la gloria venidera. La gloria de la época del futuro venidero no tendrá nada que ver con la miseria de esta época presente. Que en nosotros ha de ser manifestada. Nuestra gloria será una gloria reflectora que viene de Cristo. Así que aquí tenemos la idea de estar animados, porque no podemos comparar lo que estamos pasando a lo que vamos a recibir. No podemos comparar dónde estamos hacia donde nosotros nos dirigimos.
cuando nosotros finalmente llegamos a ese punto en el que este cuerpo de corrupción se vestirá de incorruptibilidad, y usted pasa por las puertas de perla, y usted ve las cosas que Dios ha prometido, y usted entra a la presencia del cielo, que no es nada más que gozo y nada más que paz, y esto es para la eternidad. Esto no solo es para una tarde. No vamos a irnos de viaje aquí, no, sino que nos vamos a ir para siempre. Y lo que nosotros tenemos que hacer, yo creo que Dios está trabajando y está renovando nuestro carácter para vernos más como Él, renovando nuestra mente para pensar más como Él. Y eso es lo que Él está haciendo en este marco de tiempo. Y no importa qué cantidad de sufrimiento o de oposición o de cosas que tal vez encontremos, no puede compararse con lo que viene. No puede compararse con lo que vamos a encontrar en el futuro. Así que Pablo nos presenta esto, no para que nosotros una vez más andemos por ahí buscando un demonio detrás de cada almud, sino para que nosotros podamos reconocer que cuando llega el problema nos enfrentamos a esto en fe y nos enfrentamos a esto con Dios y de la manera correcta. Y así podemos esperar ver cosas maravillosas, no solamente aquí y ahora, pero después también. Hermano Lorsen, y esto está hablando de ser comparado, Sí. que no somos dignos de ser comparados. Habla de una escala. Hoy en día no lo usamos cuando decimos escala, que es una plataforma donde nos paramos y nos dice nuestro peso. Pero en el tiempo de Jesús se usaba mucho más cuando usted estaba comprando algo. Muchas veces usted lo compraba en peso, de oro, de plata o de dinero. Había una balance, entonces lo que usted estaba comprando versus cuánto estaba pagando, tenía que haber un balance. Esa es la comparación de la cual está hablando, y que nuestros sufrimientos ni llegan cerca de pagar hoy ser igual a la gloria que va a ser revelada en cada uno de nosotros. Y no importa cuál sea el sufrimiento. Nos gusta medir nuestro sufrimiento. Bueno, yo no estoy sufriendo tanto como usted no está sufriendo como yo estoy sufriendo. No importa cuál sea el sufrimiento, tan grande que pensamos o que tan pequeño creamos que sea, ese sufrimiento nunca se va a comparar, nunca, a lo que Dios está obrando en nosotros. En el presente, ahora, sí, en el futuro, en la gloria venidera, sí, en la eternidad, sí, en lo que Dios tiene para nosotros, porque como usted dijo, no es algo corto, sino que vamos a estar para siempre en su presencia. Sí. Pero está haciendo algo ahora. Sí. Y ahora, ese sufrimiento que estoy pasando no se puede comparar a lo que Dios está haciendo adentro de mi corazón. Amén. Mire, estoy haciendo trampa porque tenía el hermano Larson sus notas para Romanos, así que a veces puedo yo referirme a lo que él tiene que decir, pero cuando él habla de esto en el capítulo 8, repasando el momento de Getsemaní para poder aceptar la voluntad de Dios, tal vez cuando regresemos de la pausa, es un buen pensamiento, un pensamiento duro, aceptar la voluntad de Dios. Si usted le pregunta al hermano David, dice, ¿Dios causa el sufrimiento o no? Jesucristo tuvo su momento de Getsemaní y él sabía cuál era la voluntad de Dios. Usted sabía la tentación en el desierto, lo mismo, para cumplir la voluntad de Dios. Así que tal vez podemos explorar eso un momento. Hagámoslo. Tenemos que irnos a la pausa. Cuando regresemos, ya volveremos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Muy bien, ya estamos de vuelta y estamos hablando del cristiano que pasa a través del sufrimiento como un resultado de
enfocarse en la santificación de la manera correcta. Y una vez más, no queremos descartar a nadie de tomar la dirección correcta. Tomar la dirección equivocada es muchísimo peor, se los garantizo, porque jamás tiene que ver con mejorarse o mejorar en su experiencia cristiana. Deber, usted mencionó la idea del Getsemaní. Y háblanos acerca de lo que usted tenía en mente. Bueno, Jesús en Mateo 26, y por supuesto lo podemos leer en varios lugares, pero Mateo 26, versículo 39, y se fue más adelante y cayó de rodillas y oró: Padre, si fuese posible que pase esta copa de mí, no mi voluntad, sino tu voluntad. No mi voluntad, Sí. sino que la tuya. A veces cuando estamos en un lugar de sufrimiento, Jesús estaba 100% divino, pero también 100% humano. Él sabía, pero luchó con esto, el estrés de esta oración, de lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a suceder, estaba tan estresoso que sudó sangre, pero dice: es posible que esto puede pasar de mí, si no mi voluntad, sino la tuya. Pero a veces cuando nosotros nos encontramos en pruebas, estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Hay muchos ministros, muchos pastores, quienes han lugar un lugar porque Dios les ha dicho. Han tenido problemas físicos, financieros, han tenido problemas con su familia, lo que sea, y dicen: Señor, esto es difícil porque queremos ser dirigidos por el Espíritu, queremos estar en la voluntad de Dios, y Sí. nosotros enfrentamos estas pruebas y nos preguntamos: ¿perdí a Dios? ¿Estoy haciendo lo equivocado? ¿No estoy haciendo lo que Dios me ha pedido? Todos tenemos esos momentos, pero entrando a nuestro texto, entrando al sufrimiento con Cristo, el sufrimiento de este tiempo presente, establecimos que eso nos ayuda a ver nuestra necesidad, que tenemos que depender en Dios completamente, pero también nos ayuda a buscar y aceptar su voluntad. Grandemente, sí. Usted ha mencionado varias veces pasar por mi lucha con el cáncer. Cuando eso nos impactó, todo quedó anulado, todas las agendas, todos los pensamientos, todo lo que de repente se nos quitó, ya no había opción, ya no había elección. Usted literalmente estaba pasando por el valle de sombra de muerte. Y estamos viéndolo y eso nos humilla. Y una vez más, si nos fijamos en la experiencia del desierto en Deuteronomio 8, me parece que es donde se encuentra eso, las cosas que Dios hizo. Hice esto para probaros, para humillaros. Dios disciplina a quien Él ama, y hice esto para que pudieran aprender a sanar, escuchar la palabra del Señor. Pero la idea de la voluntad de Dios en este marco de tiempo simplemente ha sido prominente. Señor, yo no... permíteme vivir, permíteme amar a Dios, amarme a mi familia y amar a la gente de Dios. Y donde quiera que yo trabaje, donde quiera que yo, o lo que quiera que yo haga, aquí estoy. Y este tipo de problemas para mí me trajo a el primer nivel de regreso, a dejar todas las agendas y no nos preocupemos de nada de eso. Hace un par de años, y me supongo que fue hace 2 años ya, y yo sé que todos nosotros tenemos diseños y deseos cuando nos vemos a nosotros mismos en cierta luz. Queremos nosotros tomar nuestros ministerios y operarlos y tener éxito, pero a veces puede dominarnos demasiado. Y hace un par de años es mi procedimiento normal de orar y caminar en las mañanas. Y yo llegué a la conclusión una mañana de que en vez de tratar de controlarlo, yo dije: Señor, llévame a mi potencial más alto. Cualquier cosa que pueda llegar a ser eso en el ministerio, tú decides. Llévame a mi potencial más alto. Y cualquier cosa que yo sea como cristiano, llévame a mi potencial más alto. No permitas que yo quede destituido y quede fuera de ese nivel del que se habla en Efesios 4, de la plenitud de Cristo, la plenitud de la estatura de Cristo. Ayúdeme a llegar ahí. Y
yo oré eso varios años. Yo no tengo duda alguna que lo que estoy sufriendo en este momento va a resultar en eso, pero se requiere de que uno sea humillado antes de que nos pueda traer al lugar en el que uno ahora realmente está permitiendo que la voluntad de Dios se lleve a cabo, en la que las agendas sean arrebatadas, y yo creo que es un aspecto importante del entendimiento del sufrimiento. Y yo sentí eso en mi corazón, mis hermanos, aún antes de la pausa. Siento que hay algunos de ustedes el día de hoy que están pasando por cosas y ha sido muy difícil para ustedes. Yo siento que ustedes están heridos y que ustedes se han topado con este programa y de repente estamos hablando de su vida, estamos hablando de las situaciones que ustedes están y la confusión que ha reinado supremo, la duda, el temor. Y del lado humano de la ecuación, nosotros todos encontramos eso. No se sientan solos, pero miren qué pasa. No se queden allí, porque lo que esto nos promete es que la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Pablo está llegando al punto en el que dice, miren, el Espíritu va a ayudarnos con nuestras enfermedades, y él va a decir que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Y yo solo quiero animarlos el día de hoy, quiero orar por ustedes, porque siento que hay muchos que sienten ese desánimo el día de hoy, algunos que han sufrido por esa prueba y están listos para rendirse, para darse por vencidos. Cualquier cosa que usted haga, no se rinda, no se dé por vencido. Dios puede tratar con un fracaso, pero no puede ayudar a uno que se rinde. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el escuchante, la audiencia el día de hoy, que está turbado por ciertas circunstancias, que no entiende qué es lo que está delante de él, que no entiende los porqués, los cómo y los cuándos. Pero Señor, tu Espíritu puede en este momento viajar a través de estas cámaras de televisión y entrar al corazón de ese individuo, al corazón y a la mente de ese individuo, y traer una renovación de esperanza, traer una renovación de vida, traer una renovación de confianza y dependencia de un Dios que le importó lo suficiente para traer esta programación a su corazón y a su vida, para animarlos, para que lo que están experimentando no sea tan anormal como puede llegar a parecer, y que Dios tiene una manera de hacer lo que se tiene que hacer en todos nosotros, y al final eso va a ser para el reflejo de su gloria. Anima a esa persona ahora mismo, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Hermanos, el texto aquí, el hermano Swagger lo menciona como la gloria, y no quiero ir más allá. Si hay algún otro comentario. El hermano Swagger lo dice que este reflejo que estamos buscando es una gloria reflectora. Y yo me acuerdo de las dos columnas fuera de el templo de Salomón. Se me olvidan sus nombres, Booz y se me olvida el otro. Pero eran de puro bronce puro. Y en aquellos días, cuando usted hacía resplandecer ese bronce, cuando el sol hacía resplandecer su brillo sobre los montes de Sión y brillaba sobre esos pilares reflejaban la gloria del Hijo, del sol hacia el templo y a los lugares de Jerusalén. Esta gloria reflectora que Dios está edificando en nosotros, primeramente no viene de nosotros, viene del Hijo, viene de Jesús, el Hijo de Dios. Pero cuando Él nos resplandece, Él nos hace un templo, más bien nos hace un pilar, es lo que quería decir. Nos hace un pilar y en el templo de Dios, y nosotros literalmente reflejaremos su gloria, su grandeza, su majestad, su amabilidad, su amor supremo y habilidades. Eso es lo que estamos buscando, reflejar a Cristo en este mismo mundo. No es algo fácil de hacer, pero si usted toma a este ex borracho, a este ex drogadicto hace 40 años y lo pone bajo la mano maestra de un artífice de bronce que sabe cómo
cortar, o un artesano de bronce que sabe cómo cortar y mover y poner en el lugar adecuado y dejarlo ver el sol, que se enfrente al sol y él reflejará la gloria de lo que Dios tiene disponible para la humanidad. Y esto es lo que el hermano Swagger quiero decir en sus notas. Creo que es algo gigantesco. Lo que entiendo es que esos pilares no detenían nada. Nada. El único propósito de esos pilares es de reflejar esa luz. Así es, sí. Y tenemos diferentes propósitos y funciones, pero Pablo nos exhortaría en Efesios que anduviéramos dignos de la vocación con la que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a ser cristianos. Sí. Ante cualquier otra cosa somos llamados a ser cristianos. Y un cristiano va a reflejar la misma vida y la luz y la actitud de Cristo. Por lo menos esa es la meta. Es lo que queremos nosotros. Los dos pilares eran Boaz y Habacuc. Va a establecer, y Boaz es su fuerza. Pero en su fuerza o por su fuerza, entonces Él establecerá nuestra vida y Él va a ser por su reflejo, así como en nuestras notas. Es una reflexión de la gloria de Cristo. Y eso es lo que somos llamados de reflejar su gloria. Así para es. que Él nos establezca, que Él nos fortalezca, que Él dirija, nos guíe, aunque estemos sufriendo. Muy bien, y eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos nosotros animar a la gente acerca de esto el día de hoy. Versículo 19 presenta otro pensamiento aquí, hermanos. ¿Estoy ya pasando lo que debo hacer o no? Bueno, sigamos. Versículo 19, por favor, hermano Dave. Porque el continuo anhelo de las criaturas Debiera haberse traducido porque la esperanza ardiente de la creación. Ahora, esperemos un momento. La creación aquí es todo lo que rodea al hombre, la tierra sobre la que vivimos. No solo el hombre se encontró con los resultados de la caída, pero la creación fue tentada también. Alguien ha ofrecido que la tierra ya no está en su eje de la manera como estaba cuando se creó al principio. Hay cosas en la tierra el día de hoy que dañan a los seres humanos, que muchos creen que jamás fueron con ese propósito creados, y también está la irrupción de la tierra misma, terremotos. Dios no diseñó la tierra para tener terremotos. Si usted se va a Mateo 24 y usted ve la idea de los terremotos, también incluyen en el griego grandes disturbios de aire. Habremos visto nosotros grandes disturbios de aire, sí. Harvey y 1000 otros huracanes. Estas cosas no fueron diseñadas por Dios, fueron parte de la caída. Mi esposa creció en la costa de Texas y en su vida, cuando estaba creciendo, evacuaron una vez por un huracán. No causó mucho daño, pero desde 2005 hasta como el 2020, nosotros hemos evacuado múltiples veces. Parece que estaba aumentando, y estos huracanes, tornados. Yo crecí cerca de Dallas, entonces no teníamos huracanes, pero teníamos tornados, granizos, y había un tornado que pasaba cierta parte del área, y parece que sucede todos los años. Sí. ¿Sí? Parece que está sucediendo más y más cuando nos acerquemos más al regreso del Señor. Está gimiendo la creación. Y creo que estamos viendo sobrenatural y natural actividad, y la tierra misma. Sí. Es ese gemir del que vamos a leer aquí. En parte, terremotos y en porciones de Estados Unidos que ustedes jamás hubieran creído. Correcto. Que sufrirían de terremotos, diluvios. Ahora mismo en las Carolinas, los fuegos que borraron parte de California.
Hemos visto fuegos en el noreste, yo soy de Montana, ¡ey! Y a lo largo de los años, especialmente en los últimos días, fuegos en el noroeste también han obliterado algunas de los panoramas allá en Yellowstone y en Glaciers y esas hermosas áreas por causa de los fuegos. Y, ¿saben? Yo odio, no me gusta decirlo, pero tengo que creer que es Dios que está tratando de llamarnos la atención. Y al acercarnos más al final, vamos a ver más y más irrupción en la tierra misma, lo cual es el resultado de la caída. Se puede ver todo eso una vez más en Mateo 24. Así que dice aquí que la expectativa de la criatura debe, por favor, su porción aquí. Espera la manifestación de los hijos de Dios. Referente a la resurrección de vida por venir. ¿Qué está esperando la tierra? Bueno, nos vamos a enterar del hecho de que la creación está esperando el momento en el tiempo en el que cuando la humanidad experimente lo que nosotros hemos estado hablando un poco el día de hoy, que es el lugar al que vamos, donde la corrupción se vestirá de incorruptibilidad y donde la mortalidad se vestirá de inmortalidad. ¿Por qué la creación estaría buscando eso? De lo que está hablando del rapto de la iglesia, eso es nosotros cambiando, ¿verdad? Pablo habla de que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero viene un día donde la tierra en sí va a ser transformada. Cuando infiltró el pecado a la creación, no solamente infiltró a la humanidad, sino que infiltró todo. Hemos estado hablando de los patrones del clima. Esos patrones del clima son las leyes de la naturaleza, pero el problema es que las leyes de la naturaleza están afectadas por el pecado y no están operando como fueron originadas, como fueron hechos para que operaran. Pero la razón que gime la tierra es porque la razón Bien que dicho. nosotros gemimos, porque un día va a ser renovado por el fuego, un día va a cambiar y en sí, en el momento de corrupción ahora, que no está funcionando de la manera que tiene que estar funcionando, va a ser recreado en una manera preciosa y va a ser de esa manera hasta la eternidad, como usted y yo. Si leemos eso, no tenemos que leer el pasaje, pero Isaías 11, del 6 al 8, sobre la idea de la condición de durante el milenio, el cordero se recostará con el león y el niño con el lobo y todas estas cosas, el niño también los dirigirá y todas esas cosas, descripciones de lo que fue una perfecta creación que fue corrompida por el pecado. Estoy tratando de recordar la renovación. Creo que esa es la palabra. Solamente se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento, por lo menos se traduce de esa manera correcta. Una vez se refiere al hombre, a la transformación del hombre que Jonathan acaba de presentar. Pero el otro dice que no va a cambiar el mundo con el diluvio, sino que lo va a renovar con el fuego. Y Él va a borrar todo lo que el pecado hizo. Y lo que nosotros estamos adquiriendo aquí es la creación personificada. La idea de que la creación puede sentir, que la creación puede gemir, y eso tal vez suene un poco gracioso para usted, pero los árboles saben que las cosas no están bien, las rocas saben que las cosas no están bien, las corrientes de agua saben que no están bien. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Hermano Larson, usted está loco. No, yo le estoy diciendo que ellos aquí mismo están gimiendo por esa transformación. ¿Y por qué quieren ver? ¿Por qué las rocas quieren ver? ¿Por qué los árboles quieren ver? Usted y yo, como cristianos, tenemos que ser transformados, porque ellos saben que su transformación está justo detrás de ellos, Así está es. acercándose. Los próximos en la línea, aquí estamos. Entonces, ahí es a donde todo esto se refiere. Y Pablo está viendo el proceso de santificación y dice, nosotros estamos sufriendo algo ahora, estamos pasando por este proceso de cambio y va a ser glorioso. Ahora mismo vamos a experimentar un poco de gemidos, un poco de dolores, por mucha gloria más, por muchas cosas hermosas más que van a suceder en el futuro.
Y la tierra sabe, las rocas saben cosas que las ciencias no pueden llegar a comprender. No voy a insultar a nadie, pero el proceso de esto es que eso es lo que está diciéndose aquí. Pero la creación original, y eso es lo que debió haberse traducido aquí en vez de criatura. Criatura nos hace pensar que se trataba de la humanidad y no es así. Se trata de la tierra, se trata de aquí. Entonces, el versículo 19 otra vez, David, por favor. Porque el continuo anhelo de las criaturas Debiera traducirse porque la esperanza ardiente de la creación, espera la manifestación de los hijos de Dios. referente a la resurrección de vida por venir. Adelante. Porque las criaturas La creación, fueron sometidas a vanidad, la caída de Adán señaló la caída de la creación. no por su propia voluntad. Detengámonos aquí. ¿Qué quiere decir? Sometidas a vanidad. La creación fue sometida a la vanidad. ¿Qué es lo que esto nos dice? Trata con la caída de la humanidad. Así es, sí, Regresamos correcto. a Génesis y esto está hablando de la caída de Adán, señaló la caída de la creación. Si miramos la maldición presente, Sí. aún la tierra fue maldecida, toda la creación cayó cuando cayó Adán. Vanidad significa vacío, sin sentido. significado, que no significa nada. Entonces, todo lo que la creación fue creada para hacer, ahora su propósito está vacía. Bien dicho, Ahora sí. no hay nada, bueno, yo digo nada para cumplir, pero nada en comparación a lo que fue originado para que hiciese. Tal vez no sabemos eso porque la Biblia no nos dice lo que fue su propósito, Sí. pero sí sabemos esto, que esto no es. Amén. Y yo, bueno, a mí me encantan las afueras. Yo no sé ustedes, pero si ustedes me dan un punto de vista de los Así montes es. del Sí. lago y de la naturaleza, yo sé que a Tony le gustan las aceras y el cemento, él se puede quedar con todo eso. A mí me encantan los parques Sí. forestales. Yo prefiero irme a la laguna, allá en Montana, cualquier día de la semana. Y a mí me encanta lo que veo, me encanta lo que está allí, me encanta experimentar la naturaleza. Y es una de las revelaciones más grandes de Dios, la naturaleza, que Él es el creador, pero es hermoso, aún como lo es en este momento. Y lo que usted acaba de decir es que todo esto, de hecho, en este momento está sujeto a nada. Sí. Algo que no tiene significado, sin sentido, no está dispuesto o no puede hacer lo que fue diseñado y eso me hace a mí mucho más mejor, mucho más contento. Imagínense cómo van a ser las cosas en el futuro. Cuando miramos, por ejemplo, voy a usar el arco iris, todos los colores del arco iris, qué preciosos son, ni fueron creados hasta Noé. Sí. Ellos no estaban en existencia y yo miro el arco iris, una de las cosas más preciosas que se puede pintar en el cielo. Imagínense lo que se Sí. pareciera el cielo sin pecado. Yo soy como usted, dame un lago, una montaña, dame una playa, dame algo así, Amén. donde puedo ver qué tan precioso es todo. Pero eso es mínimo a lo que realmente fue. Sí, amén. Y sometido a la vanidad significa que no tenían una elección. Así es. Ellos fueron sometidos a esto. La creación fue sometida a esto como resultado de la caída de Adán. Y podemos regresar a Génesis. Sabemos que Dios dio a Adán la autoridad sobre la creación. Y cuando Adán cae, la vaciedad o lo vacío es lo que viene a anular la creación. Pero aún hay esperanza. Aún hay algo que viene. David. Porque las criaturas La creación, fueron sometidas a vanidad, la caída de Adán señaló la caída de la creación. no por su propia voluntad. Y eso es importante, la creación no tuvo nada que ver con esto, todo esto fue un resultado del pecado de Adán. La creación no pecó, justo como tal no puede pecar, pero se hizo sujeto o fue sometida al resultado del pecado que es la muerte. Sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Detengámonos aquí un momento. No importa dónde ustedes estén el día de hoy, tienen una razón por esperar
esperar. La creación de la que él está hablando aquí, una vez más, él está personificando cosas que no están vivas de acuerdo a cómo la entendemos. Pero a veces nos encontramos sujetos a situaciones y problemas que no causamos y no tenemos medios de cambiar lo que sucedió. No podíamos cambiar lo que ocurrió, no podíamos, con nuestra inteligencia, con todo lo que tenemos en nuestra vida, no podemos cambiar. Nosotros estamos sujetos a esta cierta situación. Pero Dios dice que aún la creación fue sujeta y al final de todo hubo esperanza. No fue culpa suya, no lo pidieron, pero aún hay esperanza, y esto es lo que usted debe tener el día de hoy, damas y caballeros. Independientemente de sus circunstancias o situaciones, si Dios deja la creación con la esperanza, yo les garantizo que ellos tomarían a su criatura más alta, especialmente un hijo suyo, para sujetarlo a tal vez un escenario negativo. Pero hay esperanza en Cristo, hay una libertad en Cristo, hay un alivio de la presión a la que usted se está enfrentando en Cristo. Hay vida en Cristo, hay milagros de camino a su vida. Si ustedes lo pueden creer, Dios lo puede hacer. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de ayudarles a entender. Esto es casi como un pasaje difícil de comprender, diciendo, hey, ahora que ya entienden el tema de la santificación, prepárense para el crecimiento. Bueno, tal vez es cierto, pero aun cuando nosotros gemimos, debe haber un poco de esperanza en el fondo del... Correcto. Hay una esperanza allí porque hay mucha esperanza allí porque Dios no nos puso aquí para eliminarnos. Él tal vez nos tomó para añadirnos algo o para, como ya lo hemos mencionado el día de hoy, para añadirle algo a nuestro corazón, a nuestra mente que necesitábamos ver. Pero aún la creación ha sido sujeta a esta falta de sentido, pero hay esperanza. Nos habla de Dios como aquel que pasó sentencia por causa de la caída de Adán. Pero en ese momento nos dio la esperanza, y esa esperanza es Cristo, que rectificará todas las cosas rápidamente. Y vamos a detenernos aquí, se nos acabó el tiempo. Escúchenos, gracias por haber estado con nosotros. Este pasaje va a continuar. Espero que permanezcan con nosotros mientras lo estudiamos. Y si ha sido de bendición para ustedes, tal vez algunas cosas estén abriendo. Como cristianos van a experimentar dificultades, pero siempre vean hacia arriba, porque su ayuda viene de arriba y viene con la fortaleza y el poder de Dios y su propósito. Les amamos, Dios los bendiga y no dejen de acompañarnos la próxima vez. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.